Amada Iglesia de Dios y amigos que nos escuchan y nos honran con su presencia, les saludo en el amor de Cristo Jesús. Paz a vosotros. En este hermoso día, mis hermanos, tomamos el tiempo para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios y así poder aprender cada día más de esos consejos para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana y poder llevar una buena relación con nuestro Dios y nuestros semejantes también. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde Guatemala, mis hermanos, y es un hermoso privilegio para mí el poder estar aquí, ¿verdad? Y tener la oportunidad de poder emitir una reflexión más de la palabra de nuestro Dios a través de esta plataforma. Mis amados hermanos, es de nuestro conocimiento que estamos tratando temas sobre la oración, ¿verdad? Y nuestro eslogan mensual se titula Manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. Entonces, ese es nuestro eslogan mensual. Estamos en la segunda parte de este mes. Y para hoy, domingo, con fecha 8 de agosto del 2022, tenemos un tema muy hermoso que nos viene a exhortar en nuestra vida cotidiana en relación con el necesitado, el afligido. Y nuestro tema se titula La indiferencia al afligido. Es un tema tremendo, podría decir, un tema que, bueno, primeramente me viene a pegar a mí, ¿verdad? Porque primero tiene que venir a impactar mi vida. Yo esperando en Dios de que pueda ser de bendición para ustedes también y podamos meditar en nuestros caminos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a hacer, a meditar en la palabra de nuestro Dios y poder evaluar nuestra vida, cómo está. Pero antes de que iniciemos, le invito a que podamos elevar una oración a nuestro Padre Celestial para pedir su dirección. Bendito y bondadoso Padre, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, te vengo a dar gracias primeramente por la vida que nos das, por las fuerzas y por todo lo que nos has permitido, Señor, en nuestro diario vivir. Y en esta hermosa mañana, Señor amado, con mucho gozo y alegría, Señor, queremos meditar en tu palabra, queremos inquirir conocimiento, Señor, y no solamente ser oidores de esta palabra, sino hacedores de ella, Padre Celestial. Y Señor, venimos a rogarte en el nombre de Jesús que nos des de tu Santo Espíritu para poder entender esta palabra, Señor. Nos des el discernimiento y que me uses, Señor, como portavoz de esta palabra y preparen los corazones de tus hijos, Señor, para que también pueda hacer rema en el corazón de ellos, en sus vidas, Señor, para darte la honra y la gloria a ti únicamente, Señor amado. En el nombre precioso y santo de Jesús, tu Hijo muy amado, te lo suplicamos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues nuestro tema, la indiferencia al afligido. En ese tema vamos a comprender, hermanos, que la misericordia ante la necesidad del prójimo nos hace tener entrada ante el Padre Celestial. Porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Dios es amor y cuando le aceptamos en nuestra vida, hermanos, debemos de compartir con otros ese amor que recibimos por medio de esas acciones solidarias que debemos de hacer. Entonces, amados hermanos, veamos primero que nada qué es la indiferencia. La indiferencia, hermanos, es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona, objeto o circunstancia. El origen de la palabra se encuentra en el latín edifferentia. Eso significa la indiferencia. Es un estado de ánimo que se caracteriza por la ausencia o total de rechazo por una persona, ¿verdad? Que se encuentra en alguna circunstancia. Ahora veamos
en el punto de vista psicológico. La indiferencia es una persona que puede ser indiferente ante otras o ante lo que le ocurre en su entorno, porque no ha desarrollado un sentimiento de empatía que le permita conectar con las necesidades de los demás. Ese es el punto de vista psicológico. Una persona puede ser indiferente ante otras o ante lo que le ocurre en su entorno, ¿verdad? Porque dice que ha desarrollado un sentimiento de empatía que le permite conectar con las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando no se muestra empatía por la situación o problema de alguien cercano. También se cree que la indiferencia puede ser un tipo de respuesta de personas altamente sensibles que se mantienen en una posición de neutralidad como una manera de protección o autodefensa ante lo que consideran puede hacer dañarlos físicamente, moral, emocionalmente. Por ejemplo, cuando una persona ve a otra en condición de indigencia o en una situación penosa y no hace nada por ayudarlas, porque, como vemos, le decía anteriormente, se comportan indiferentes porque ellos tienen una manera de protección o de autodefensa que los pueda dañar físicamente, ¿verdad? Por temor a que los puedan dañar físicamente, moralmente o emocionalmente, ¿verdad? Entonces muchas veces por eso, pues, nos desentendemos del afligido, ¿verdad? No estamos prestos, no tenemos esa empatía, esa solidaridad por el afligido, ¿verdad? Entonces nos comportamos indiferentes. Ahora veamos el significado de afligido. ¿Qué es una persona afligida? Es alguien que se siente o manifiesta aflicción, congoja, abatimiento o tristeza. En la Biblia, en el diccionario bíblico, aflicción se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Se trata de un estado temporal, hermanos, pues sabemos que Dios aparece como nuestro ayudador, el que le da la solución a nuestros sufrimientos. En la Biblia aparece este concepto en varias ocasiones y se puede corresponder con las palabras hebreas sará o tsar, que es aflicción, aprietos, angustias o escasez. Entonces, hermanos, cuando ya hemos comprendido y entendido estas palabras, veamos ahora nuestro texto base para esta hermosa reflexión. Y vamos a basar nuestro texto en Proverbios capítulo 21, su verso 13, que dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Ahora veamos, hermanos, que qué difícil es para nosotros si nosotros cerramos el oído, nuestro oído al clamor del afligido, ¿verdad? Porque lo más triste y duro es cuando nosotros clamemos, especialmente a Dios, oremos y no nos responda, ¿verdad? Entonces este es nuestro texto base. En otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, podemos ver que dice que el que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Y como les decía, tristemente esta es la actitud de una persona indiferente, ¿verdad? Niega a tenderle la mano al pobre, cierra su oído a las necesidades del pobre, del necesitado, no se compadece ante su necesidad. Incluso quizás pasamos por desapercibido las necesidades de nuestra propia familia, nuestra familia cercana. Pasamos esos días desapercibidos, todos los días desapercibidos y afanados en los quehaceres de nuestra vida material. Y así se van los días, ¿verdad?
y no visitamos al menesteroso, al afligido, al enfermo, a la viuda o al huérfano. Hoy también dentro de nuestra iglesia, hermanos, lo he notado que hay muchos ancianos que están abandonados primero por sus seres queridos y para terminar de ajustar como iglesia, como hermanos en la fe, estamos desentendiéndonos de nuestros hermanos ancianos. Nosotros, ¿verdad? Que decimos ser la iglesia de Dios, muchas veces desatendemos la necesidad de nuestros hermanos ancianos. Esos hermanos ancianos están abandonados y qué tristeza, hermanos. Lo más difícil, lo más duro es cuando venga nuestro Dios. ¿Qué le vamos a responder, verdad, ante esta situación? Por eso en Mateo capítulo 25, su verso 42 al 46 decía nuestro Señor, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él entonces dice que va a responder, ¿verdad? Os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán, dice, al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Qué triste, hermanos, será si nos viene y nos reclama esto el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Meditemos en nuestros caminos. Y yo me he puesto a meditar mucho en esta reflexión, hermanos. ¿Cuánto me falta? Por ver por la necesidad de mi prójimo, primeramente de mi familia y de nuestros hermanos en la fe. En 1 de Timoteo 5:8 dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, dice, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. En otras versiones dice que es peor que un incrédulo, ¿verdad? Alguien que no ha creído en Dios es una persona incrédula. Aquí el Señor, hermanos, nos manda que veamos a nuestra familia primeramente, ¿verdad? Que proveamos por las necesidades, que velemos por sus enfermedades, que los fortalezcamos en el quebranto. Pero también hay algo muy importante, hermanos, que podríamos estar cayendo en el error de solo velar por nuestra familia todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué hay de los demás de nuestra comunidad, nuestros vecinos, los que están en los hospitales? Incluso qué hay de los que tienen, qué hay de las necesidades de nuestros enemigos. Nuestros enemigos también pasan necesidades, ¿verdad? Y los ignoramos. ¿Y qué pensamos? Oh, sufren porque son malos. Eso es lo que muchas veces pensamos. ¿Qué estamos haciendo de más? Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 6, su verso 32 al 36, que dice, si solo aman a la gente que los ama, dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No hacen, dicen, nada extraordinario. ¿Qué hacemos de más? Dice en otra versión. Esta es la traducción lenguaje actual. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso, dice. Y si solo tratan bien a la gente que los tratan bien, tampoco hacen nada extraordinario, porque hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que parezca ser premiado o que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Pero dice el verso 35, amen a sus enemigos, hagan bien, háganle bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo, dice, les dará un premio y serán sus hijos. Qué hermosos, seremos llamados sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desgraciada. Vean la gente que está pasando por sufrimientos. Aún Dios dice que Él deja caer su lluvia sobre buenos y malos. Sale su sol sobre justos e injustos.
Ahora dice el verso 36, ustedes deben de ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Qué mandato tan excelente. Excelente mandamiento de nuestro Dios. Pero, ¿cuánto nos cuesta ponerlo en acción? Nos cuesta mucho, ¿verdad, hermanos? Y quizás yo soy una de las primeras que aún me falta. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, podremos ser sus manos. Yo siempre le pido al Señor en oración que nos ayude para ser sus manos, sus pies, que tengamos sus ojos, esos ojos de misericordia, de compasión, sensibles ante la necesidad de nuestro prójimo. Hoy, hermanos, es un llamado a la reflexión. Si estamos desatendiendo al afligido, ¿o qué estamos haciendo, amados hermanos? Esa sabiduría, hermanos, que estamos viendo, es antigua. Esa sabiduría que es antigua, que es nueva, será siempre actual. La trae el libro de Proverbios, como lo estamos viendo en nuestro texto base, Proverbios capítulo 21, en su verso 13. El que cierra su oído a la súplica del débil clamará también y no hallará respuesta. Esto es lo más duro y triste, que no hallaremos respuesta cuando nosotros nos encontremos en necesidad. Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que sufro? Nadie me visita. Pero aquí está la respuesta, mis amados hermanos, porque quizás hemos hecho caso omiso a la necesidad de nuestro prójimo. Preferimos invertir en nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos en nosotros mismos, nos gana el orgullo, el egoísmo. Y por eso de que llegan muchas veces las situaciones difíciles a nuestra vida, ¿verdad? Nos llegan enfermedades duras, crueles. ¿Por qué? Porque no hemos tenido compasión del necesitado. Incluso hemos ignorado la necesidad de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Y no razonamos, decimos, ¿por qué será que sufro? Pero si yo le sirvo al Señor. No, el Señor dice, apartados de mí, obradores de maldad. Porque no hemos visto por el necesitado. No hemos invertido en el necesitado. Porque queremos tener muchas ganancias y juntar mucho dinero, pero solo para nuestros propios bienes y placeres. ¿Y qué estamos haciendo con el necesitado, el afligido, el pobre, el menesteroso, las viudas? No estamos haciendo nada. Y una de las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento es que el que tiene misericordia con los demás dice que él mismo alcanzará misericordia. Así lo dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. Proverbios 14:31 dice, porque el que menosprecia a su prójimo, más peca, dice, perdón. Proverbios 14:31 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, es dichoso. Hermanos, nunca va a escasear nuestras canastas, nuestros alimentos. Y debemos de comprobarlo, hermanos, ¿verdad? Porque son fieles promesas del Señor. Si nosotros, dice, el que ayuda al pobre, a Jehová le presta. Porque en tiempo de necesidad, cuando nosotros clamemos a Dios, oremos a Dios, Él vendrá, ¿verdad? Y nos va a recompensar en grande lo que hemos hecho, el favor que hemos hecho. Pero si no lo hacemos, hermanos, si cerramos nuestro oído, también esas puertas se nos van a cerrar. Esas puertas de bendiciones van a estar cerradas para nosotros. Hay tantas historias en la vida, hermanos. Hay tantas narraciones que podemos encontrar aquí y allá y nos enseñan esta verdad. Pero hay que abrir nuestros ojos, nuestros oídos a la experiencia actual que estamos viviendo hoy día. Y debemos de accionar. Cuando una persona es dura con los demás también serán duros con ella. El que se acerca al pobre y le ayuda en cualquiera de sus necesidades y lo oye, dice que él mismo cuando esté en necesidad, lo oirá y nadie puede decir, yo no tendré necesidad porque la verdad que todos tenemos necesidad, hermanos.
Por eso, hermanos, cuando nosotros ayudamos al débil, nos estamos preparando para cuando entremos en la debilidad, cuando nos llegue la necesidad, vamos a necesitar apoyo de nuestro Dios, de nuestros hermanos, nuestro prójimo. Hay mucha gente poderosa que tienen riquezas, hermanos, pero en realidad no son ricos, porque necesitan siempre de la ayuda de los demás, la ayuda de los otros, la ayuda de Dios. La riqueza no les podrá pagar lo que él necesita en su momento de debilidad. Entonces, amados hermanos, hoy es momento de que sembremos para poder cosechar. Dice en Lucas capítulo 6 y su verso 38, denle a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten en verdad. Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, dice, sin que tengan que ir a buscarla. Veamos qué poderosa promesa de nuestro Dios. Lucas 6:38 en la versión traducción lenguaje actual. Denles a otro, dice, lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes les den a los demás. Si dan trigo, dice, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, dice, ¿verdad? Hasta que rebose, sin que tengan que irla a buscar. Quizás hacemos un favor, hermanos, nunca lo vamos a recibir de esa misma persona. Y nunca esperemos, ¿verdad?, recibirlo, sin esperar nada a cambio. Recordemos que nuestro Dios usa cualquier otro ángel, ¿verdad? Otra persona que venga y nos dé. Entonces, veamos también lo que nos dice Deuteronomio 15:10 al 11. Mejor ayuden siempre al pobre, dice, y háganlo con alegría. Y si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. En este mundo, dice, siempre habrá gente pobre. Por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. En la traducción lenguaje actual. Eso, hermanos. El Señor nos va a recompensar en grande. Incluso si un vaso de agua regalamos al pobre, ¿verdad? Al que va trabajando por las calles. Eso incluso nos lo va a recompensar el Señor. No, Él no se queda con nada. Todo el que demuestra compasión por los demás, hermanos, tiene el mérito desde lo alto. Que el Creador se apiade de él en tiempo de necesidad. ¿Por qué? Porque el Creador se conduce con la persona medida por medida. Cuando uno es cruel con los demás, entonces el Creador supuestamente, ¿verdad?, es cruel con esa persona y sin lugar a duda va a sufrir grandes desgracias por culpa de su propia crueldad. Porque muchas veces decimos, ay, Dios me está castigando, pero no es nuestra propia crueldad. No tiene a nadie a quien culpar, porque lo que tú siembras, eso cosechas. No es que Dios sea vengativo, sino dice que nuestras propias maldades nos van a castigar. Así lo dice Jeremías. Y también podemos ver en Gálatas, capítulo 6, verso 7, en su segunda parte, que dice, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar, mis amados hermanos. Muchas veces renegamos por las cosas que nos hacen falta, pero no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor hay personas que en realidad no tienen nada, hermanos. En esos tiempos difíciles tiempos difíciles a muchos se nos va complicando el diario vivir, ¿verdad? Quizás nosotros podríamos decir, si yo soy pobre también y necesito ayuda, pero siempre va a haber otro más pobre que yo, hermanos. Entonces, en estos tiempos es muy difícil, hermanos. Se complica el diario vivir, pero como cristianos sabemos que tenemos a un Dios que nos sostiene con su mano poderosa y fuerte y nos provee de nuestras necesidades. De eso no nos podemos quejar.
A nuestro alrededor hay muchas familias necesitadas con hambre, con enfermedades, desnudez, con carencias económicas, incluso sin consuelo ni amor, ¿verdad? Por eso le decía que nosotros pidamos y roguemos al Señor que nos ayude para hacer sus ojos de misericordia, hacer nuestras manos compasivas. Entonces, hermanos, debemos de conmovernos y sentir ese deseo de ayudar, no importando si es nuestro enemigo, si es nuestro amigo. Cuando alguien nos pide ayuda, siempre decimos, vamos a orar por usted, ¿verdad? Porque eso es lo que primero que decimos, vamos a orar por usted. Y qué bueno es orar, hermanos, por esa necesidad, pero mejor aún, orar y ayudarle, ¿verdad? Porque dice Santiago 2:14 al 17 que la fe sin obras es muerta. Entonces, no nos cansamos o no nos cansemos de hacer el bien como cristianos que somos. Debemos de demostrar el amor de Dios que está en nosotros como creyentes. En Gálatas 6:9 podemos ver que hacer el bien o ayudar al necesitado tiene su recompensa. Dios bendice al dador alegre, así lo dice Proverbios 19:17. Dar algo al pobre es como dárselo a Dios y Él no olvida los favores que se hacen. Por el contrario, va sumando más bendiciones cada día. Si ya somos bendecidas con algo en nuestro trabajo, hermanos, de esa bendición podemos bendecir al necesitado. No debemos, no le demos, no demos algo con tristeza, hermanos, o sin ganas, sino con alegría, ¿verdad? Lo hacemos con alegría de corazón, como lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 9, su versos 7 al 8. ¿Qué sentido tiene que digamos ser cristianos si no practicamos el amor? Ninguno, ¿verdad? Y si ya conocemos el amor de Dios, nos va a ser más fácil ayudar a quien lo necesite. Pero si todavía no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Verdad? Porque no podemos, dice, decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro prójimo, si no vemos por sus necesidades. Entonces, si ya conocemos del amor de Dios, será fácil ayudar a quien lo necesite, demostrando que el amor de Dios está en nosotros. Es teórico como práctico, mis amados hermanos. Es bueno saberlo, pero también es bueno actuar. Orar y ayudar, esto es actuar en favor de quien lo necesita, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, demostremos el amor de Dios que está en nosotros como cristianos, ayudando al pobre, no solo por la recompensa que obtendremos, sino porque también nos será un gozo, una alegría poder compartir, poder dar al que lo necesita. Vamos a sentir esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, porque mejor es dar que recibir. No nos olvidemos de los necesitados más cercanos, de los que son de parte de nuestra comunidad. No digamos, no tengo, mañana lo ayudo. Dejemos los prejuicios a un lado. Es ahora el momento de actuar. Y ya para finalizar, mis hermanos, leamos Isaías 61, 1 al 3, que dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pidamos y roguemos al Señor que ponga de su Santo Espíritu para que podamos traer esas buenas nuevas al afligido, para que podamos consolar al afligido, para que podamos tener para llevarle al necesitado, hermanos.
¿verdad? Porque esa también es nuestra misión, ayudarle, no solo en el ámbito espiritual, sino en lo material también, hermanos. Y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. El Señor va a escuchar nuestras súplicas cuando nosotros estemos en una necesidad y vamos a ver instantáneamente su respuesta, hermanos. Entonces, gracias por su fina atención y vamos a hacer una oración para agradecerle a nuestro Dios por esta porción de este día. Bendito y bondadoso Padre, te agradecemos por tu palabra de esta preciosa hora, Señor. Primeramente, Señor eterno, he sido exhortada a través de tu palabra, pero Señor, ayúdame para no ser oidora olvidadiza, sino hacedora de esta palabra, Señor. Y bendice también este tema, Señor, en el corazón de tus hijos que han puesto su atención, Señor, que han tomado de su tiempo para escuchar esta reflexión, esta palabra tuya, Señor amado. Que pueda, Señor eterno, ser de bendición a su vida, para reflexión, y que podamos todos tus hijos, que decimos ser tus hijos, Señor, porque la verdadera iglesia es el que vela por las viudas y por los necesitados, Señor. Y que podamos todos juntos, Señor eterno, velar por el afligido, por el necesitado, Padre Celestial. No queremos pasarlos por alto. No queremos tener esa indiferencia al afligido, Padre Celestial, sino que tú toques nuestro corazón y nos sensibilices ante la necesidad del pobre Señor, del afligido. Ayúdanos, Señor eterno, porque queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, queremos ser tus brazos, Señor, para poder abrazar al que está quebrantado de corazón, al que está sumido, Señor, en la aflicción, en cuántas necesidades quizás hoy el mundo está viviendo, Padre. Ayúdanos para poderlo hacer, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Señor. Con alegría, Señor, que tú sabes dar a cada uno de tus hijos. Porque hay tanta necesidad, Señor. Hay tanta gente llorando. Hay tantos ancianos desamparados. Hay tantos niños huérfanos, Señor. Hay cuánta hambre en el mundo, Padre Celestial. Y quizás nosotros estamos bien en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, recibiendo tus bendiciones, pero ¿qué estamos haciendo de más, Señor? Queremos que nos ayudes para poder ir y ayudar al que lo necesita, Señor, para consolar, para que pueda haber una sonrisa en aquellos niños, una alegría, Señor. Que podamos tomar alguna iniciativa, Señor, una acción en nuestras iglesias, en nuestro hogar como familia, Señor, y que podamos ser ejemplo para nuestros hijos en esas áreas, Señor amado. Así de que tú has de ayudarnos, pues, en el nombre de Jesús, te lo estamos suplicando, y que la honra y la gloria sea para Él y para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Paz a vosotros, amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente.